Bienvenidos amigos a un nuevo podcast, Ceci Sena por acá. Los invito a todos a conocerme a través de mi red social principal, que es Instagram, @yo soy Ceci Sena. Voy a dedicar este podcast a una persona puntual, un divino masculino que se contactó conmigo ya el año pasado. Quería contarme su testimonio como divino masculino despierto. Quería contarme cómo era el despertar del divino masculino y a partir de entonces siguió teniendo un vínculo conmigo, ¿no? A través de las historias, los mensajes, bueno, en fin. Y cada tanto me va actualizando de su viaje, porque resulta que para el divino masculino también hay todo un viaje, claro que sí, claro que sí. Y ustedes saben muy bien que yo dejé de hablar del tema, pero me trajo una situación, este divino masculino, el día de ayer, que creo que es extensible a muchas áreas de la vida, ¿no? Porque en este caso, él me hablaba obviamente de que el vínculo con su divina femenina, y yo decidí no volver a tocar este tema. Pero bueno, inevitablemente es como que Dios también me va llevando por ahí porque me siguen contactando y me están enviando demasiadas señales, han habido movimientos muy importantes en mi camino, es decir, y lo inevitable es lo inevitable, ¿no? Es decir, la conexión espiritual siempre fue y es eterna. Así que en fin, hoy quiero dejar este mensaje. Quiero contarles qué pasó y quiero contarles qué respuesta le di y que esa respuesta la apliquen a todos los ámbitos de su vida, porque estamos atravesando un despertar espiritual y estos puntos son claves para entender qué es lo que puede hacer potenciar tu despertar espiritual. Entonces, voy a esto, ¿no? Si él me contacta ayer diciéndome que estaba agotado del viaje, que estaba muy cansado, que ya no quería saber de nada con la divina femenina, que nada de lo que decía parecía ser lo correcto, que ella por cualquier cosa se ofendía y lo trataba mal. Básicamente la historia de ellos, ella despierta hace como 5 años, 6 años atrás. Él no entiende nada de lo que ella le dice, aunque ella se lo menciona. Tienen un vínculo que por algún tiempo permanecieron juntos, después se dio la separación, eh, y en un determinado momento él es llamado desde el otro plano. Le empezaron a bajar información, se dio cuenta de que canalizaba, lo sumergieron en la noche oscura del alma y entendió todo lo que ella decía, entendió todo lo que ella siempre había dicho. Pero frente a su despertar, cuando volvió a entrar en contacto con ella, también se dio cuenta de que no estaban listos para la unión. Entonces la mandó a hacer su trabajo porque desde el entendimiento de él, ella todavía tenía que resolver varias cosas en el camino. En fin, cada uno en su viaje sabrá. Cuestión que volvieron a tener una interacción el día anterior a ayer y me comentaba todo esto, ¿no? Y es como, estoy cansado de que ella no haga su trabajo y como que no entiende nada. Y cuando yo iba leyendo esos mensajes, no iba viendo otra cosa que la reacción de la mente, que es lo más común. Es decir, amigos, tenemos que hermanarnos con el ego.
O sea, tenemos que hermanarnos con nuestra humanidad. Y esto es algo que yo no entendí enseguida. Me llevó un gran y largo proceso poder hacerlo. Pero cuando nosotros nos hermanamos con nuestra humanidad y aceptamos que lo primero que normalmente va a saltar es nuestro ego, porque nos va a querer defender, ninguna otra cosa. Y si nosotros aceptamos eso, también vamos a estar mucho más despiertos para observar cuál es el movimiento que el ego está haciendo. Si yo estoy en atención del movimiento que está haciendo, es decir, ¿por qué está reaccionando mal frente a esto? Tengo muchas más oportunidades de poder girar las cosas a mi favor, porque tengo oportunidad de comprender por qué reaccioné como reaccioné, de ir al fondo de las cosas. Si yo esto lo encaro con herramientas de reflexión, de introspección, de autosanación, es mucho más fácil revertir este proceso. Entonces, yo obviamente que lo único que veía era un ego herido saltando. Y mi respuesta fue la siguiente, es decir, estás en este punto y estás sufriendo por esto, porque obviamente que fue el gran me quiero bajar del viaje que todos experimentamos en algún momento, ¿no? Estás en este punto por dos cosas. Y esto se los digo a todos y aplica a cualquier área de la existencia. Estás en este punto porque no estás sabiendo hacer una lectura correcta de la situación. Y estás en este punto porque no estás en el contexto correcto. Trascender en la vida implica estos dos ingredientes. Aprender a leer la vida desde la forma correcta. Y la forma correcta es siempre una en la que vos le puedas sacar jugo a la situación. Y estar en el contexto correcto. La gente no entiende que gran parte de su vida está arruinada porque está en el contexto equivocado. Porque no son contextos que traccionan, son contextos que hunden. ¿A cuántos de ustedes les pasó reconocer que estaban en una conexión espiritual, que estaba dando vuelta a su existencia? Y hablo en general. Da igual la etiqueta, porque muchas veces hay muchas personas que he conocido que han entrado a su despertar espiritual por un vínculo kármico. He conocido personas que han entrado a su despertar espiritual por una separación de una separación después de un vínculo de muchísimos años con un alma gemela. Entonces, el motor da lo mismo. Una conexión espiritual. Alguien que sabemos y reconocemos que ha hecho un pacto con nosotros para que hagamos un salto evolutivo muy importante. ¿Bien? ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que el contexto no entiende en lo más mínimo qué es lo que estamos experimentando? Que nos dicen, pero tenés que soltar eso, ya está, que vos sos valioso y nadie entiende que no es suficiente con eso, que lo que se atraviesa por dentro es un infierno, porque nos llevaron a la noche oscura del alma y cuando estamos a la noche oscura del alma no hay estructura que pueda quedar en pie. Es decir, para mí siempre fue claro cuando yo empecé a guiar a las personas en este camino quién estaba realmente en una conexión espiritual y quién estaba preso del ego. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en una conexión espiritual y entras a la noche oscura del alma, todas las estructuras se ponen en cuestionamiento.
Todas las estructuras tienen que caer. Vos te replanteás la vida por completo. No es que estás pensando solamente en esa historia de amor. No, vos te estás replanteando la manera en la que te ganás la vida. Que si eso tiene sentido o no tiene sentido. Cómo es el vínculo con toda la gente que te rodea, con los más cercanos tuyos, con tus padres, con tus hijos. Te estás replanteando cómo te has vinculado contigo mismo, cómo te has vinculado con el dinero, cómo te has vinculado con todas las cosas, por qué vivís en la casa que vivís. ¿Te gusta? ¿Te gusta ese contexto? ¿Te gustan las personas que son parte de tu círculo? O sea, la noche oscura del alma te lleva a una muerte de todas las cosas. No solamente a estar llorando 24 horas porque te dejó alguien y te tocó la herida del abandono. Es mucho más grande que eso. Y si vos te estás replanteando toda la vida, sí, atravesaste la noche oscura del alma y hubo una conexión álmica, me da igual la etiqueta, que te llevó a eso porque tu despertar espiritual se dio de esa manera como se puede dar porque perdés a alguien muy querido, como se puede dar porque tenés un accidente de tránsito en el que casi morís, o un accidente en el que casi perdés la vida de cualquier índole, o porque te echaron de un trabajo en el que habías estructurado toda tu vida, no sé, lo que sea, o sea, es un hito en tu historia que te lleva a replantearte toda la existencia. Básicamente. Ahora, cuando vos estás en este momento y vos tenés un contexto que te hunde, vos te hundís el triple, vos te sentís triplemente solo de lo que ya de por sí la experiencia te hace sentir. Entonces, la clave es buscar un contexto correcto. Porque ¿cuál es el problema? Que alrededor tuyo no lo vas a encontrar. Es así. Por algo vos estás donde estás. Esa es la realidad que vos creaste y te vas a empezar a dar cuenta que esa es la realidad que vos necesitas romper. Y para romper esa realidad, vos te vas a tener que buscar un contexto correcto. En otro momento de la historia hubiera sido muy difícil, porque te hubiera implicado moverte geográficamente. Hoy te implica hacer un clic, nada más. Yo literalmente, amigos, paso mucho tiempo conectada con mis mentores, con personas que forman parte del círculo de mis mentores, con quienes yo empecé a hacer amistades, links, vínculos, cowork, y sola con mis libros, conmigo, con mis reflexiones. He limitado totalmente el acceso a quienes eran parte de mi entorno. ¿Por qué? Porque no me traccionaban, me hundían. E incluso por muchos momentos, y ya he generado una dinámica de vida en que he limitado el acceso a mis propios padres. ¿Por qué? Porque bueno, ellos tienen otra manera de leer la vida que responde a mis estructuras anteriores. Entonces los amo, los venero, los honro, paso tiempo con ellos, pero el justo y necesario. Ya cuando siento que la energía se empieza a turbar, boom, se corta la visita. Se limita la visita. Y esto es muy necesario para tu autoprotección y para tu proceso de evolución. Que trasciendas el abandono de madre y de padre, que es lo que mueve todos los hilos de tu existencia. Que trasciendas el miedo al rechazo de tu madre y de tu padre. Porque si no, siempre vas a ser un niño herido que busca que mamá y papá lo aprueben. Y en eso vas a cimentar tu vida. Ahora, ¿qué implica también que vos estés en un contexto correcto? Que reconozcas que tu ser lo vale y que inviertas en ti. Ninguna otra cosa. Tenés que invertir, porque el contexto correcto no te va a venir a buscar a vos, vos lo tenés que ir a buscar a él. Y cuando vos entiendas que ahí atrás hay alguien que te puede dar valor, vos tenés que demostrar con tu acción que ese contexto, esa persona, ese mentor, ese guía, es valioso a tus ojos. Y eso implica que pongas tu energía,
Por lo tanto, que pongas tu dinero, porque el dinero es energía. Y esto es así. Y el que me venga a cuestionar esto, que me lo escriba en los comentarios, yo ya sé que es una persona que no rompió ni media estructura en su existencia y sigue exactamente en el mismo lugar, escuchando una y otra vez videos de YouTube, creyendo que eso lo va a sacar del lugar en el que está. No va a pasar nunca. No sean tan ilusos. Y con este mensaje quiero despertar a los que están más despiertos. El resto que siga dormido escuchando solamente videos de YouTube. Eso no pasa. Porque cuando vos invertís en un mentor, te lo dice alguien que ha invertido cifras siderales en mentores. Hace casi 2 años que vengo invirtiendo en mentores y es lo que ha transformado mi vida. Cuando vos pones tu dinero, vos pones tu energía. Cuando pones tu energía, haces el esfuerzo para transformarte. Y cuando vos le pagás a un mentor, vos lo que estás pagando es elevarte y colocarte en un círculo donde la energía es toda la que no tenés disponible en tu cotidiano vivir. Vos estás pagando por su experiencia de vida, vos estás pagando por su mentalidad, para vos poder imprimirte esa mentalidad, y vos estás pagando por su energía, porque esa persona ha creado una realidad distinta que vos hoy no tenés, porque tiene otro nivel de energía, porque tiene otro nivel de conciencia que vos, que crees que no le tenés que pagar, no tenés. Esto funciona así. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no lo quiera entender, que siga viendo cómo repite su misma vida año tras año. Y el que se quiera ofender porque se siente menos que poquito, porque al final lo que pasa es eso atrás. Yo me siento menos que poquito, yo no me siento merecedor de que alguien me eleve. Yo tengo tan poca humildad de dejarme guiar y tengo un ego tan grande que cree que puede solucionar la vida solo y se puede encontrar a sí mismo solo, que esa persona nunca va a transformar nada. Te voy a decir algo que es muy básico. Vos no podés mirar más lejos en el horizonte, parado siempre desde el mismo escalón. Vas a mirar exactamente hacia el mismo nivel que podés mirar. Si vos no entendés que necesitas a alguien que te eleve porque está en un escalón más alto en su nivel de conciencia que vos, prepárate para repetir tu vida indefectiblemente. Eso funciona así. Y lamento el que se ofenda, porque en su ofensa solamente está poniendo en evidencia su limitación interna, porque este discurso no es más que un espejo que le duele, ninguna otra cosa. Yo estoy acá para que entiendas. Como le dije a este divino masculino, ¿estás ahí girando sobre el sufrimiento y en el berrinche me quiero bajar de este viaje? Porque ni estás leyendo la realidad de la forma correcta, ni estás en el contexto correcto. ¿Vos querés que te ayude? Bueno, demostrate que vos valés. Venite a mi círculo. Te vas a encontrar un montón de personas que están en el mismo viaje en el que vos estás, pero están ocupadísimas de transformar toda su existencia, de elevarse, de hacer todos los cambios que siempre quisieron hacer en sus vidas, porque están en el contexto correcto. Es así, funciona así. Y a ustedes les hago la misma invitación, y si no se identifican conmigo, da igual. Entiendan que necesitan puentes para llegar a otro lado. Y si esto les genera rechazo, se enojan, se molestan, conecten con su no merecimiento, porque ese es el movimiento que está haciendo su ego. Te defiendo porque no quiero que sientas el dolor
de no sentirte merecedor. No quiero que sientas el dolor de no sentirte suficiente para solventar esa inversión en tu ser. No quiero que sientas el dolor de tener miedo porque te sentís incapaz de recuperar esa inversión que hiciste sobre vos mismo, porque te falta confianza en vos mismo. Y como quiero ahorrarte ese dolor, hago que te enojes, hago que saltes, hago que ofendas, hago que insultes, hago todo eso, pero al final te termino dejando en una posición en la que efectivamente vas a seguir sufriendo, porque como te vas a ver siempre en el mismo lugar, obteniendo siempre, creando siempre la misma realidad, los mismos resultados, tu sufrimiento se va a ir acrecentando y tu frustración también. El que entiende esto, el que está listo para dar el salto, me va a escribir un comentario de amor. El que está preso del ego, me va a escribir un insulto. Y ya todos vamos a entender por qué lo hace. ¿Querés trascender? Acción urgente, colócate en un contexto correcto. Porque mientras sigas en el contexto que te hizo crear tu realidad previa a la noche oscura del alma, nunca vas a dar el salto evolutivo que realmente estás destinado a dar. Te mando un gran abrazo y te encuentro en un siguiente podcast.